¿Cómo surge el branding? El branding, otra vez, es una palabra que dice mucho más, es igualito al marketing. Es decir, no significa la marca como tal, ¿no? Y al principio yo aquí tengo una definición aburridísima y que la puse a propósito, ¿no? Con esta diapositiva llena de conceptos, ¿no? Esa es la definición de una marca, no de branding, pero de brand como tal, según el American Marketing Association, que dice, es un nombre, término, diseño, símbolo o cualquier otra característica que identifique los bienes o servicios de un vendedor respecto a otro. El término legal para una marca es trademark. Una marca puede identificar un artículo, una familia de artículos o bien todos los artículos de un vendedor. Si se usa para la firma como un todo, el término preferido es trademark. ¿Suena muy moderno este o no? No, ¿verdad? O sea, te habla absolutamente de algo que es justamente como el American Marketing utilizaba las marcas antes. Es decir, el término branding como tal ni existía, simplemente existía la palabra marca. Hoy, ¿qué es lo que tenemos? Como a mí me hace una buena definición esta de Jay Beard del Now Revolution, que dice, es el arte de alinear lo que quieres que la gente piense de tu empresa o servicio con lo que en realidad la gente piensa de tu empresa o servicio y viceversa. Es decir, ¿y por qué utiliza el término viceversa? Ven cómo se conecta con lo anterior de que yo no le impongo a la gente lo que quiero que piense en mi producto, porque eso ya no se puede en el mundo, sino es una total interacción entre los dos, ¿no? Es absolutamente bidireccional, y es por eso que eso es la revolución de la hora, este concepto del branding. Y este último lo pongo en un tono un poco chusco, pero sí es cierto. Le dice, branding es lo que la gente floja e inefectiva de marketing hace para ocupar su tiempo y parecer muy ocupada. Es decir, la gente que dice que hay una gerencia que se dedica a crear el branding, que es otro concepto viejo, pero que sigue existiendo ahí. Y digo, y aquí está la definición de David Meerman, que si ustedes conocieran el perfil de muchos gerentes de marca de grandes corporativos, pues cuadra perfectamente, ¿eh? Es decir, es gente que nunca va. Ustedes, ¿quién de aquí sabe del conflicto de marketing y ventas? ¿No? Que dicen, así como el libro de las mujeres son de Marte y los hombres de Venus o viceversa, pues es exactamente lo mismo, ¿no? El marketing es de Marte y las ventas son de Venus. ¿Por qué? Porque el de marketing jamás va al campo, ¿no? Es decir, no conoce el mercado y todo lo quiere opinar desde el escritorio, muy a la Philip Kotler, ¿no? Muy al marketing de Philip Kotler, pero peor aún, ni siquiera conoce el proceso que está detrás de su negocio. O sea, ni siquiera sabe qué se necesita para fabricar su producto, no sabe nada de eso. Entonces, es justamente esto. Es decir, si es gente que cobra mucho, es decir, porque los ejecutivos de marketing normalmente no son baratos, ¿no? Es decir, ustedes ven en una organización es lo mejor pagado. Es lo mejor pagado porque también hay gente valiosa que sabe de planeación estratégica, es decir, no vamos a fusilarlos, pero en Procter, hoy en P&G, ¿no? La empresa, ¿ustedes creen que la gente de marketing, la mayoría, estudiaron mercadotecnia? ¿Qué son? Muchos de las gerentes. No, químicos. La gran mayoría son ingenieros, o sea, mínimo industriales. Pero es muy probable que el gerente de marca de Ariel sea un ingeniero químico, que únicamente Procter lo preparó en la parte del MBA. ¿Por qué?
porque les digo, por más que queramos ponernos como súper sofisticados en el marketing, es absolutamente de sentido común. Entonces, si ese ingeniero químico tiene claro el proceso de un negocio, junto con su expertise en los números, en la estadística, en el conocimiento profundo de lo que es un detergente, entonces puede ser mucho mejor gerente de marca que alguien que se la pasa pensando en estos rollos de a ver a qué hora nos vamos a la agencia de publicidad a dar un brief, ¿no? Y hablar de hacer un comercial bien padre, ¿no? Esos son los conceptos, para quién le funciona mejor. Entonces, eso es justamente lo que en marketing le tenemos que agregar conocimiento. Todos hablamos, por ejemplo, de, ustedes saben cuánto cuesta Google como producto. ¿Qué es Google? ¿Qué hay detrás de Google como tal? Ellos usan llamar como una agencia de publicidad. Y es una agencia de publicidad, es todo un poco, ¿no? Hoy en día. Eso empezó como un buscador. Pero ¿qué hay detrás de todo Google? La información que tienen. Ajá, un algoritmo. O sea, finalmente Google es un algoritmo que surgió de la ciencia, ¿no? Absolutamente de ciencia básica, ni siquiera de ciencia aplicada. Surgió de la ciencia básica de alguien muy, pero muy clavado en matemáticas. ¿Saben cuánto cuesta hoy Google, de acuerdo a la última cotización de la Bolsa de Valores de Nueva York? ¿Cuánto cuesta ese algoritmo, ya con todas las marcas que ha generado? Google Drive, Google Play, Google, todo lo que es Google. ¿Alguien tiene una idea de cuánto cuesta? ¿Cuánto? 400 mil millones de dólares es la cotización de la Bolsa de Valores de Nueva York de Google, y lo logró en menos de 10 años. ¿No? Una cotización de no ser nada, de ser un documento presentado a nivel, o sea, los inversionistas que le apostaron a Google compraron una idea en un papel, no existía nada. Y ustedes imagínense cuando estos chavos se pararon aquí a presentar, que decían, vamos a hacer un buscador, en un momento en que todo el mundo decía, ¿y para qué te sirve un buscador? ¿Ustedes creen que alguien podría haber descubierto, la investigación de mercados podría haber descubierto que necesitábamos un buscador? ¿De dónde surgió? De gente muy apasionada en eso y que sabía que el mercado, efectivamente el Internet, empezaba a ser inútil sin los buscadores. Es decir, ya había muchas páginas, ¿y cómo podíamos llegar a eso? Y había habido muchos intentos de buscadores previos, ¿no? Es decir, Google no es el primer buscador, ustedes se acuerdan del más famoso que era Metacrawler, que decían el motor de los motores de búsqueda. Sin embargo, no era un algoritmo para nada tan sofisticado como es Google, que te permite poner búsquedas especializadas, ¿no? Para la gente que tiene más conocimiento de cómo buscar. ¿Y a dónde lo han llevado? A que te acompañe en todo, ¿no? Hay un Google, hay una aplicación en la nube, hay una aplicación en todo, es decir, es la tercera marca más revolucionaria según la última revista del MIT, que es la universidad, digamos, líder en innovación en Estados Unidos. Entonces, estos son los diferentes conceptos. Si ustedes ven, pasamos de una definición de marca totalmente técnica, de una marca como era exclusivamente como una herramienta de qué parecía el concepto anterior, una herramienta de qué, de ventas, ¿no? Es decir, únicamente eso nos representa facturación. Y acá que vemos una herramienta de vinculación que nos va a generar en el futuro mucha lealtad, que es lo que todos buscamos, ¿no? Es decir, todos buscamos no solamente tener clientes, queremos retener clientes, más que tener clientes. Y entonces, ¿sí o no? ¿Quién ha oído la expresión que le falta branding ahí? Y normalmente ¿a qué se refiere? La verdad, les digo algo, se refiere al tamaño. Es decir, la gente dice, le falta branding a un stand porque está muy chiquito. Le falta branding porque nada más está en el frente pero no en el lado. Cuando les digo, es una trampa de la propia palabra. El branding, o sea, yo ahí pongo de 3 tamaños, sí que tiene que ver, ¿a poco es más branding ese que el de arriba? Para una marca como Coca-Cola, que es una marca que efectivamente ha manejado muy bien su marca, ¿por qué? Una marca como Coca-Cola hoy en día, ustedes piensan que está en una posición sólida o débil. Por ejemplo, el producto origen de Coca-Cola, que es la Coca-Cola negra, a lo mejor te acuerdas del ejemplo, que es el mismo ejemplo. ¿Piensan que es un producto sólido o no tan sólido hoy en día? ¿Les parece que está en su mejor momento? ¿Cómo ven a Coca-Cola ustedes? Yo lo veo como que no está en su mejor momento, pero tampoco está débil. O sea, realmente está luchando por posicionarse y tratar de llevar la marca contra toda esa tendencia saludable que hay. Exacto. Ahí es donde por está. la mala de las emociones.
Exacto, es donde está tratando de verse más amable, así que sí te hago daño, pero te hago feliz. Sí, pero ¿sabes qué? Nunca te van a decir que te hacen daño. No, Está como está detrás, ¿no? Mejor yo más bien hablo únicamente de felicidad y ahorita hablaremos, como ese es un ejemplo de lo que no se va a mantener. Es decir, es una emoción que no tiene una base, es una emoción muy bien manejada. Es decir, Coca-Cola, ¿saben? Coca-Cola México es la segunda Coca-Cola más importante del mundo. La investigación de mercados para Coca-Cola representa, evidentemente, ellos tienen que mantener las marcas a partir de conocer al consumidor de qué lo hace feliz, ¿no? Entonces, si mañana la marihuana se legaliza, te apuesto que va a estar la marihuana en el comercial de Coca-Cola. O sea, ¿por qué? Porque ellos tienen que estar ahí en argumentos, digamos, artificiales, porque saben que su producto está totalmente en riesgo de parecer algo netamente no sano. Y yo en algún momento ponía el ejemplo de, si no existe, vamos a suponer que no existe la Coca-Cola hoy en día, y que llegamos de otro planeta. ¿Ustedes piensan que una bebida negra, ¿no? Es decir, si la vemos a distancia, ¿no? Que podría parecer aceite de coche, o si la vemos a lo lejos, podría parecer aceite de coche que más de Coca-Cola son del mismo color? ¿Les parece que podría ser un producto desarrollado en esta época? O sea, ¿qué nos mueve a consumir? Que es un concepto bien sólido, ¿no? Y que todos los días la gente dice, no, hombre, la coca se vende sola, no sé por qué la anuncian. Sí, quiero ver qué pasaría si mañana retiran el presupuesto de marketing a la Coca-Cola durante, no digamos un año, durante 3 meses. Vamos a ver qué ocurre con la participación de mercado de la Coca-Cola negra, del refresco de cola. Por supuesto que empezaría a perder mercado, porque es un concepto sostenido artificialmente. Y por eso es una vicepresidente, o sea, la investigación de mercados en Coca-Cola no es una gerencia, no es una dirección, es una vicepresidencia de investigación de mercado, donde la señora que la dirige no se gana quizá 500,000 pesos al mes, porque ella sabe, esa área para ellos depende todo, ¿no? Claro, tiene un área de innovación y están empezando a buscar conceptos, como bien decías, para que se empiece a fortalecer la parte sana. Pero hoy en día los ingresos siguen viniendo de esa parte que es peligrosa y que es negra y que es totalmente, que trabaja con el paradigma anterior, ¿no? Que trabaja con el paradigma anterior del marketing. Ellos están buscando cómo empezar a trabajar con el paradigma nuevo. Y por supuesto que no es que lo vayan a hacer mal, lo van a hacer bien porque tienen la información, ¿no? ¿Y por qué? Porque también tienen el conocimiento de cómo se gestiona una marca a lo largo del tiempo. Y están utilizando el concepto de amistad, de amor, de naturaleza, para como hacer una pequeña distracción y que no se vean por otro lado. No, ustedes se acuerdan, es que pues, en el cine casi lloras, ¿no? Es decir, porque son comerciales, no solamente bien pues pensados. simplemente es lo que hacen, y a mí me parece como muy bueno, es que o sea, como que hacen que te acuerdes, o todo esto como retrospectiva, a que te acuerdes de tus momentos Coca-Cola. O sea, Claro. que eso, el momento Coca-Cola es como clave en ellos, porque tienen tantos años y todos hemos tomado Coca-Cola y todos hemos estado en alguna situación con Coca-Cola y saque. Entonces, ¿te acuerdas de eso? ¿Ustedes se acuerdan cuando, a mí, uno de los que se me hizo mejor producidos por la música y todo, el que tiene la música de Oasis, que era de, por cada bomba atómica, por cada bomba atómica, 3 millones de mamás? Y yo les decía también cuando estuvimos en aquel curso, ¿a poco eso no es cierto? Sí es cierto. Por eso es un argumento que no es que se le ocurrió al gerente de marca de, ay, vamos a hacer, no, por supuesto que está investigado. Y que a quién no lo mueve acordarse que tu mamá te preparaba un pastel, ¿no? Y a quién no lo mueve decir, sí es cierto que hay más cosas buenas en el mundo que malas. Y una de esas cosas buenas es Coca-Cola. Entonces, por supuesto que, les digo, no solamente es un comercial bien pensado, es un comercial bien producido. Y que la canción que tenía ese comercial, por ejemplo, no sé si ustedes la recuerdan, pero que aquí en México quizá no pega tanto, pero en su mercado de origen, que es Estados Unidos, se llama Free, ¿no? Esa canción se llama Libre. Entonces vean todo lo que está conjuntado. Está conjuntado una identidad auditiva que habla de una palabra de libertad, habla de una época donde hay mucha violencia en el mundo. Entonces yo te pongo lo contrario. Acuérdate, hay mucha violencia, pero acuérdate que hay muchísimas cosas buenas también. Y al final te pongo la imagen de Coca-Cola. Y entonces, ¿hacia dónde se carga la Coca-Cola? ¿Hacia lo bueno o hacia lo malo? Hacia lo bueno, basado únicamente en una emoción, ¿no? Que si somos muy juiciosos, no tiene mucho de bueno.
pero la emoción está muy bien manejada, muy bien producida. Entonces, esa es la forma en que ese paradigma no va a vivir mucho más, ¿eh? Es decir, ellos se están preparando para que ese paradigma deje de existir y están comprando marcas, y están comprando muchas cosas para que cuando la caída se dé realmente de manera importante, ellos ya están vendiendo otras cosas. Veanlo en México, ¿no? En México compraron jugos del Valle, en México han hecho adquisiciones, y en Estados Unidos han hecho adquisiciones incluso más interesantes, ¿no? Como hay un té que se llama Honest Tea, o sea, que juega con la palabra de té honesto con honesty, de honestidad. Esa empresa surgió como una empresa independiente, hoy ya es de Coca-Cola, la compraron, dicen cómo se me ocurrió a mí, porque la compraron como en $3.500 millones, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿por qué hay marcas, ojo, y por qué hay marcas, no sé quién de aquí conozca estas dos marcas, ¿por qué hay marcas que no requieren de grandes inversiones publicitarias, de todo lo que ahorita hablamos, de hacernos llorar en el cine y de todo esto, y sin embargo se mantienen incluso fuera de tendencia? Y por eso me gusta ponerlas, porque son marcas súper diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. Perdón. ¿Quién de aquí las conoce? ¿Las dos? No, la segunda no probamos Kids. No, ¿de quién? A ver, que levanta la mano, ¿quién? Moleskine. Y Leuchtturm 1917. Bueno, estas dos marcas, por ejemplo, hablando de una época digital donde se supone que ya nadie escribe, ¿no? en papel, son una empezó como en agendas, en agendas y en diarios y en todo esto, y es una marca emblemática. De hecho, vean cuál es su descriptivo, ¿no? Lo que llamamos un tagline. Pero lo que tiene esa marca, bueno, porque yo sé, es que yo también, la verdad me gustó mucho esa marca. ¿Ves? Yo la estuve investigando y dije, bueno, está muy padre, obviamente es un proceso muy sencillo, muy clásico, pero lo interesante es que atrás, cuando tú coges una libreta, una agenda, cualquier producto, atrás tiene como una bolsita también de papel, y adentro viene toda la historia de esa libreta. Entonces, ahí te cuenta que eran libretas que usaba Hemingway, que usaban muchísimos artistas, muchísimos Mira, escritores. Exacto. Muchísimos escritores, y desde ese tiempo datan esas formas. Vean, pues Amara está poniendo el mejor ejemplo de lo que es una emoción, ¿no? Es decir, ¿por qué la consumen? Realmente, ¿y son baratas? Yo te pregunto, ¿son baratas? Estamos en el mundo digital, ¿no? Donde se supone que ya el papel no importa, nadie escribe, no sé qué. Sí hay gente que escribe, y hay gente que está ligada a la escritura en una parte mucho más emocional de lo que pensamos. Entonces, ¿cuál es el mensaje? No nos vayamos con la cinta otra vez del iPad. Es decir, son cosas muy útiles, pero tú combinas las dos cosas, es decir, no descarta la una a la otra, porque en el fondo somos humanos, sí o no, y en el fondo sabemos que aprendemos más escribiendo, y es mucho más bonito, se diga lo que se diga, y recordemos que todo es cíclico. Escribir así con nuestra caligrafía, fea, bonita, o como sea, es tu personalidad, ¿no? Tu letra. Entonces, estas dos marcas se enfocan exclusivamente en ese argumento, en la escritura. Y esta marca, que es el año de fundación, va a cumplir un siglo y sigue teniendo un valor de marca impresionante. Sigue teniendo un valor, es una marca alemana. Que ustedes vean qué dice, ¿no? No se han desilusionado por el hecho de, no hombre, llegó la era digital, no tenemos nada que hacer, ¿no? Incluso Moleskine lo que ha hecho muy inteligentemente, que me estoy acordando justamente, ¿qué ha hecho? Hacer como extensiones de línea hacia esto. Es decir, también como para guardar cosas, han sacado una pluma, no sé si la han visto, que es totalmente plana, ¿no? Totalmente plana para que vaya pegada a tu propio cuaderno. Entonces, vean cómo esto a poco es una innovación, ¿cómo se dice? Es un parteaguas, ¿no? En el mundo de guardar cosas. Es una cajita para guardar cosas chicas, pero ¿qué tiene? Tiene toda la transmisión de la marca Moleskine, eso sí, ¿no? Entonces, vean cómo las oportunidades están ahí en cosas muy sencillas. Yo siempre pongo el ejemplo de las maletas con rueditas. O sea, las maletas con rueditas
¿A poco surgieron de un estudio de innovación hecho por la Universidad de Harvard? ¿De dónde habrá surgido a la gente que se le ocurrieron las maletas? Una necesidad. O alguien que lo observó en un aeropuerto, en una central de autobuses, ¿no? Que vio a alguien con la lengua de fuera con una maleta, dijo, oye, ¿por qué no aplicarle el diablito a la... O sea, lo mismo que hace un diablito unido a una maleta, ¿no? Entonces, estas cuestiones de Moleskine, yo estoy seguro que nunca van a morirse estas marcas. Y al contrario, probablemente resurjan, ¿no? Cuando ya vayamos a la inversa, de que ya nos aburra lo digital, porque así somos, ¿no? Es decir, cuando ya lo digital no sea entonces entonces probablemente regresemos a este mundo de estas marcas. Y yo se las puse incluso, y los invito a que las busquen en internet y vean qué interesantes conceptos, porque las dos tienen una historia que contar, ¿no? Las dos tienen algo que decirle al usuario, y vean cómo no son muy conocidas, ¿no? Sin embargo son grandes negocios, son grandes negocios las dos. Entonces, aquí yo digo que todas estas marcas tienen una propuesta de valor. ¿Todo el mundo ha oído hablar hoy en día de este término de la propuesta de valor? ¿O no? ¿O más o menos? A ver, más o menos, ¿qué sería la propuesta de valor? Bueno, la propuesta de valor es como ofrecer ese extra que no hace tu competencia. O sea, pero ese extra que igual no es algo tangible, pero va dirigido a tu segmento de mercado. Sí, de hecho, aquí, digamos, los 3 primeros pasos para planear una empresa. Y de verdad esto me gusta insistir siempre porque de repente decimos, no, es muy aburrido de las misiones, parece de prepa, parece de la universidad, parece de clase. Créanme que una empresa que no sabe por qué, la misión es la razón de ser de la empresa. Entonces, es lo mismo que si digamos, oye, ¿yo por qué existo? ¿Yo cuál es mi propósito en la vida? Y hemos aprendido erróneamente, todos los que fuimos a escuelas de negocios en las universidades, que la razón de ser de las empresas es la rentabilidad. Y eso no es cierto. La rentabilidad, por supuesto que es el resultado que se busque, por supuesto que es la forma de medir el éxito de una empresa. Pero la razón de ser de estas libretas como Moleskine, ¿piensan que quien inventó nada más tenía en mente ganar mucho dinero? Las mejores empresas, las que prevalecen, no tienen en primer lugar ganar dinero. Existen por algo más. Quieren cambiar algo, quieren transformar algo, quieren hacer algo distinto. Entonces yo les digo, tanto a nivel personal, yo siempre hago una entrevista, cuando hago una entrevista para contratar gente, les digo, oye, ¿por qué se levanta Verónica en la mañana? O sea, ¿qué la mueve a levantarse hoy a la persona que estoy entrevistando? ¿Qué la mueve? Nada más venir, si me dicen, oye, pues ganar un buen sueldo, no sé, pues mira, en el fondo ya tiene un tachecito, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque no tiene algo que comparta con la misión de la empresa. Si no compartes algo con la misión de la empresa, es muy complicado. Y eso lo vi hace poco yo en una conferencia de la vicepresidenta de marketing del Cirque du Soleil, que le decían, oye, ¿cómo le hacen para encontrar ese nivel de perfección, ¿no? en la gente que participa en los actos? Decían, no, nosotros ponemos el escenario, la gente ya trae la pasión, ¿no? O sea, nosotros somos un escenario para los artistas, pero nosotros no les enseñamos a hacer absolutamente nada. Es gente que llega totalmente entrenada y totalmente convencida en sí mismo que quiere eso. Entonces, ¿por qué pongo los 3 pasos? Porque si estos dos no están bien desarrollados, es muy difícil que tengamos una propuesta de valor sólida. Entonces tenemos que saber por qué existimos, a dónde queremos llegar. Entonces, si la propuesta de valor, como que nos comentaba, perdón, ¿tu nombre? Ana. Como que comentaba Ana, sí es cierto, es la parte de cuál es el factor diferente por el que alguien me va a preferir a mí sobre todo lo demás que existe. Es decir, se compone de 3 partes la propuesta de valor. ¿A qué vendo? ¿A quién le vendo? ¿Y por qué me preferirían a mí habiendo otras opciones? Esa es una propuesta de valor sólida. Y puede ser tan chica o tan grande como la misión. Yo recomiendo que siempre sea una misión muy chiquita y muy general, ¿no? O sea, es decir, una sola frase, 8 o 10 palabras, esa es una buena misión. Y yo pongo un ejemplo muy tonto que es el de Pinky Cerebro, de la misión de conquistar el mundo. Es una buena misión. Es decir, es una buena misión, ¿por qué? Porque es idealista, es corta, es memorable, tiene todas las características de una buena misión. Después me explicas cómo. Es decir, ya cuando hagamos el plan de negocios, ¿no? Justamente me dices, ¿cómo vas a conquistar el mundo? Pero entonces, ustedes piensen en su negocio, ¿qué misión le pondrían a su negocio? Y
y traten de hacer de 8 o 10 palabras máximo. ¿Por qué existe? Pero en términos de qué quiere cambiar su negocio, qué quiere transformar su negocio. Porque lo que no quiere cambiar o transformar algo, es muy difícil que hoy en día realmente pueda llegar a una propuesta de valor. Muy difícil. Si no sabemos por qué existimos, ¿qué vamos a vender de manera diferenciada? ¿No? Es decir, y ahí sí vamos al ejemplo de Apple, que tampoco es que esté mal, o sea, el ejemplo de Apple. ¿Ustedes creen que Steve Jobs tenía dudas en qué quería lograr? No tenía ninguna duda. Y ahí cuando le preguntaban, para hacer estas cosas tan maravillosas, ¿cuánto invierten en inversiones de mercados? Ustedes, ¿qué contestaba él? ¿Alguien sabe? Decía 0. La innovación es responsabilidad mía. Es decir, yo le pregunto, yo observo al consumidor cómo interactúa y el innovar depende de mí. Yo no invierto nada en investigación de mercado más que para validar, ¿no? Es decir, yo después genero esto, entonces sí, vamos y lo probamos, que funcione, que la gente lo use, que no sé qué. Pero realmente en investigación de mercados, o sea, ahí sí el ejemplo también un tanto choteado, pero para quien no lo haya oído, que decía Henry Ford, si yo hubiera preguntado a la gente qué querían en lugar de caballos, ¿qué hubieran contestado? Un caballo más rápido. Decía dos cosas, un caballo más rápido, un caballo que no decía popó, porque era un problema de ese tiempo, ¿no? O sea, finalmente era un problema en las calles y todo, evidentemente, como medio de transporte. Dice, pues, ¿de quién es la responsabilidad de realmente inventar el vehículo? ¿Basado en qué? En una pasión, ¿no? En una pasión por la ingeniería, en una pasión por la movilidad, en una pasión por todo eso. Pero ¿a poco el consumidor iba a decir, no, pues yo requiero un vehículo que tenga 2 ejes y que se mueva con un tipo de combustión y que alcance cierta velocidad? Imposible, pero la necesidad sí estaba, ¿no? Y la necesidad, justamente hablamos del punto de los deseos y las necesidades, pero la necesidad manifiesta existía. Él no inventó una necesidad, él aprovechó una necesidad, nada más. Entonces, ¿por qué prevalece? ¿Por qué siempre una propuesta de valor es importante? Por estas 4 razones principalmente. Porque nadie tiene recursos infinitos para construir un negocio, entonces entre más sólida sea, es más barato construirlo. Porque no hay productos perfectos y aunque nosotros los hayamos inventado y aunque sean nuestro bebé, no hay como enfrentar un producto a un análisis de fuerzas y debilidades para saber que al menos en una etapa del tiempo tiene debilidades. Es decir, analicemos un iPad, seguramente tiene alguna debilidad y que Apple lo sabe muy bien, ¿no? Y ellos seguramente en la siguiente etapa la intentarán mejorar, la intentarán aprovechar para lanzar algo nuevo. Porque hoy en día nadie vende en mercados sin competencia, y créanme que es común que ustedes en algún momento piensan asociarse con alguien y buscar inversiones externas, jamás digan que no tienen competencia. Hoy en día con el internet no hay nadie en el mundo que no tenga competencia, porque si yo tengo las ganas y el dinero de comprar cualquier cosa en el mundo, lo puedo comprar vía internet. O sea, yo puedo traer al mejor conferencista del mundo, puedo comprar el mejor, lo que sea, la computadora más sofisticada del mundo, simplemente con dinero y con la voluntad de hacerlo. Entonces, ya hoy en día nadie vende en mercados sin competencia, incluyendo la gente que inventa algo, ¿eh? Es decir, de repente pensamos que porque generamos propiedad intelectual, entonces ya podemos decir que no tenemos competencia. Eso no es cierto. La innovación paralela existe. De hecho, el primer paso, cuando yo someto algo a una solicitud de patente, es que el ente encargado de la propiedad intelectual investigue si no estoy invadiendo a alguien. Es decir, por más que yo piense que es algo totalmente nuevo, puede ser algo que esté invadiendo a alguien en Tailandia. Es decir, mi invención a lo mejor ya alguien la hizo, ya la tiene hasta patentada. Entonces, el paso número 1 es ver que yo no esté invadiendo el territorio de alguien más. Y bueno, la última, y quizá muy lógica, pero porque nadie es omnipotente, ¿no? Es decir, todos sabemos que hay alguien mejor que nosotros, nadie puede tener el dominio sobre todos los demás. Entonces, es por eso que ustedes inviertan el tiempo que sea necesario en una propuesta de valor sólida. Así como yo digo que la misión tiene que ser cortita, imagínense la propuesta de valor. Si yo fuera Rolls Royce, ¿no? Que vende, Rolls Royce la conocemos más por los coches, ¿no? Pero ¿cuál es el principal negocio de Rolls Royce? Son las turbinas de aviones. Entonces, si yo le vendo turbinas de aviones a Boeing, imagínense de qué tamaño es la propuesta de valor de una nueva turbina, ¿no? Debe ser una propuesta de valor larguísima,
¿no? ¿Por qué me va a preferir a mí en las turbinas sobre alguien más que produzca turbinas? Entonces, dependiendo de qué tanto nivel de conocimiento, de qué tan técnico sea, por ejemplo, hablando de mercados más técnicos, las propuestas de valor pueden ser más largas. Lo importante es que tampoco hablemos en chino, ¿no? En una propuesta de valor, sino que intentemos hacerlo lo más comprensible posible. Y por lo tanto, en el marketing aquí vamos a cerrar con estos conceptos que ahí por el material que les entregaban les enviaron. Estos conceptos incluso fueron hechos por Guy Kawasaki, que no sé quién ha oído hablar de esto. Guy Kawasaki trabajó con Steve Jobs justamente. Y vean el puesto que ellos inventaron, ¿no? Ahí ven que los americanos todos inventan términos para todo, ¿no? Entonces, Guy Kawasaki era parece broma, pero ese era el puesto de Guy Kawasaki en Apple cuando trabajó con Steve Jobs, el Chief Evangelization Officer. ¿De qué se trata la evangelización? Justamente como ellos sabían que eran innovadores, sabían que tenían que encontrar los puntos de contacto para que el mercado deseara los productos Apple. ¿Ustedes se acuerdan quién empezó a utilizarlas? No digamos esa nueva generación de productos Apple, pero quién empezó a utilizar las computadoras de Macintosh? Los diseñadores. Con el punto de contacto que primero ellos se dedicaron a evangelizar y a hacer los puntos de contacto que la gente deseara tener una computadora Apple, si ni siquiera sabe exactamente cuáles eran las diferencias del sistema, si era más poderosa o menos poderosa. De hecho, Kawasaki dice que algo que Steve Jobs no decía, ¿no? Pero que nunca logró, es que Macintosh quería que la gente la viera como una computadora poderosa, y la gente nunca la ve como una computadora poderosa, la ve como una computadora bonita, como una computadora amigable, eso sí, ¿no? Con una interfaz mucho más amigable. Pero él realmente es el que escribe estos 8 puntos de lo que es, no todavía un emotional branding, simplemente un branding como tal, sin pasar a la etapa realmente emocional. Y él dice, la altura de miras, ¿a qué se refiere? Las marcas tienen que tener altura de miras en no quedarse en lo técnico. Tienen mucho que ver con la parte de la misión. Es decir, si ustedes logran, y créanme que en todos los negocios sería muy difícil que un negocio no pudiera hacer el bien, por decir algo, y hablar de un concepto súper idealista, pero si nosotros a esta cafetería quisiéramos encontrarle el argumento de hacer el bien, ¿se podrá o no se podrá? Como qué bien se les ocurre que podría generar un concepto, digamos, publicitario de difusión de una cafetería. Un punto de generación de cultura. Ajá, un punto de generación de cultura, un punto de tranquilidad, ¿no? Es decir, todo eso nos hace bien como humanos. Y todos los que nos dediquemos a lo que nos dediquemos puede generar un bien, ¿no? Es decir, en la facilidad de hacer algo, en la facilidad de comprender algo. Entonces, él dice, cualquier negocio, y ojo, así sea técnico, así sea intangible como los servicios, puede tener esa altura de miras. ¿De qué se trata? No es generar la máquina más eficiente, la cámara fotográfica más rápida, no, es decir, una cámara fotográfica puede o no puede tener también esa generación de algo más esencial. Sí, ¿no? Incluso si la usa un profesional, no digamos si la usa la mamá, ¿no? O sea, si la usa una mamá es facilísimo generar elementos adicionales, pero aún usado a nivel técnico para alguien que es su herramienta de trabajo, puede tener esa generación que va mucho más arriba de lo estrictamente técnico. Lo segundo, no tratar de generar varios mensajes al mismo tiempo. Y aquí hay un ejemplo que él maneja muy bien, que es la industria automotriz de los japoneses. ¿Por qué los japoneses han sido tan exitosos en la industria automotriz? Porque utilizaron un solo mensaje y uno solo. Es decir, la parte confiable. Es decir, yo ni me ocupo del diseño, ni me ocupo de la velocidad, para el diseño, ¿quién estará en el mundo de los automóviles? ¿Quién tiene el dinero y quien busca un diseño? ¿Quién será su marca favorita de esa persona? Cualquier deportivo. Exacto. O sea, pero más, si el diseño, si hablamos de más diseño que otra cosa, pues cualquier vehículo italiano, ¿no? Es decir, si nosotros vemos
un Ferrari, un Lamborghini, vemos que todo el vehículo está pensado, sí para ser potente, pero sobre todo para ser sexy, ¿no? Es decir, los vehículos italianos están más pensados. Si pensamos en un vehículo deportivo, ¿no? ¿Quién sería la referencia? Pues sí, los vehículos alemanes, ¿no? La Porsche. ¿Y qué hicieron los japoneses? Yo quiero un solo mensaje, un mensaje de confiabilidad basado en economía, en algo que no sea complicado en la maquinaria. ¿Por qué? Porque la gente que lo va a comprar es para alguien que no sabe mucho de mecánica quizá, no le interesa tampoco gastar un dineral cada vez que necesite una reparación. Entonces, ustedes elijan su punto de contacto, es decir, lo que se llama, un poco también en la palabra gringa, el sweet spot, el punto donde ustedes son más competitivos. Y también ahorita lo vemos en el ejercicio práctico, vamos a ver cómo llegar a ese punto, pero es el punto dulce, digamos, traduciéndolo literalmente, donde ustedes pueden hacer un mensaje que es mucho más convincente. Y olvídense de todos los demás. ¿Y por qué digo que puede evolucionar? Porque sí es cierto que en un punto un producto puede ser una cosa y pasando el tiempo puede ser otra. ¿Y a qué me refiero? ¿Ustedes se acuerdan qué era la marca Trident hace como 10 o 15 años? ¿Qué vendía Trident? ¿Y cuál era el beneficio del Trident? Sin azúcar. ¿Por qué? Porque era la época en la que se empezaba a hablar del sobrepeso y de todo eso. Hoy en día, ¿qué es Trident? Bien, fresco. Es salud oral. ¿El producto ha cambiado radicalmente? No. Tiene por ahí un componente funcional y todo esto, pero si ustedes fijan, incluso el logo de Trident hoy en día tiene una sonrisa, ¿no? Tiene un icono de una sonrisa, obsérvenlo en el logo de Trident. Entonces, es por eso que un solo mensaje que no necesariamente no es que no cambie, por supuesto que puede cambiar, y hablando de todo lo que vimos antes, que los contextos cambian, pero sí enfóquense en cada época, con una buena planeación estratégica, que su producto puede ir cambiando, y lo que hoy es muy básico, lo que hoy es muy sofisticado, mañana puede ser muy básico, y que entonces ustedes, para cuando su producto se vuelva algo básico, ya tengan listo el sofisticado nuevo, ¿no? Que ustedes puedan ir aprovechando esas propias oportunidades. Y otra vez, no hablar con la jerga técnica, no todo el mundo es experto. Es decir, encárguense de traducirle la información a quien ustedes le quieran hablar. Porque de repente pensamos que todo el mundo, porque pensamos que todo el mundo tiene la misma pasión que nosotros en lo que nos dedicamos, cuando eso no es cierto. Y si queremos que nuestra marca se entienda, tendremos que hacerlo de una manera muy sencilla. Y de hecho, de hecho esta palabrita parece odiosa, pero está muy bien pensada, ¿no? ¿Qué hicieron los conquistadores cuando llegaron a los territorios nuevos? ¿Qué hacían en la evangelización? Sí, que la gente entendía sobre el... Exacto. O sea, eso es prácticamente lo mismo que tenemos que hacer nosotros, hacerlo lo suficientemente sencillo para que la gente lo entienda sin que sea un experto técnico. Y este test de lo contrario es muy interesante. Que en pocas palabras, lo que yo les ponía también en el material es, traduciendo lo que dice Kawasaki aquí en México, es nadie vende pan frío. De repente pensamos que los argumentos de tengo un sistema muy confiable y un sistema escalable y todo eso, y él dice, ustedes de lo contrario, ¿quién no dice eso? O sea, si ustedes dicen lo mismo, están usando argumentos inútiles, porque están hablando exactamente de lo mismo que hablan los demás. ¿Por qué utilizamos cosas que son redundantes? Y aquí incluso me gustaría referirme a lo que es el branding personal. ¿Alguien ha oído hablar de branding personal? Todos podemos construir una imagen de nosotros, porque todos vendemos una imagen en algún momento, ¿no? Si en alguna cita de negocios, en alguna entrevista de trabajo, vean el LinkedIn, ¿no? La red esta que es de profesionales. Ese es un buen ejemplo de un branding personal donde de entrada yo me puedo dar una idea de quién es la persona únicamente usando eso. Entonces, si yo digo lo mismo, si yo digo, por ejemplo, yo quiero hacer un branding personal y digo, oye, es que soy puntual. O sea, ¿les parece una característica muy interesante de alguien que quiere hacer un branding personal? Al contrario, ¿no? Es algo que se tiene que asumir. Yo siempre aquí me burlo un poco de ese tema de, oye, queremos diferenciarnos. Tú quieres diferenciarte, ser puntual en México, ya estás diferenciado, siendo puntual, ¿no? O sea, ya con eso tenemos el primer punto de diferenciación. Y ya o sea, créanme que quien llega puntual a la entrevista ya tiene una super palomita, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que no llegamos puntuales a ningún lugar.
Entonces, siempre hagan ese test de algo contrario a lo que todos dicen, porque si no, si estamos diciendo esas cosas de los territorios comunes, estamos únicamente entrando en algo que finalmente no nos va a servir. ¿Y no nos va a servir para qué? Para construir la marca, ¿no? Que evidentemente es de lo que estamos hablando hoy. Ahora estamos. Muy bien, continuamos con habíamos visto los primeros 4. Los siguientes 4 para un mensaje todavía de branding en general, no estamos hablando de branding como nada más las reglas básicas. Es el siguiente, bajar el mensaje cascada. ¿Qué quiere decir? Que lo tienen que entender, tiene que ser tan sencillo que lo tienen que entender desde la persona más involucrada o digamos del nivel más alto hasta la persona más común y corriente en la empresa, ¿no? Es decir, si por ejemplo en su empresa, aunque sean 3 personas, pero alguien les ayuda en recepción, como decirle, oye, ¿qué entiendes de este mensaje? Y que realmente sepa lo que están tratando de comunicar, sin que les llegue una perfecta interpretación, pero que tiene el mensaje principal esté quedando claro. El rebote del mensaje es una parte interesante, que es como el eco, es decir, no tanto qué quiero yo decir, sino qué dice la gente de lo que yo digo. Entonces, eso es lo importante, no es como escuchar el eco de lo que decimos, una vez que ya lo dijimos, ver qué dice la gente de eso que decimos, y eso es realmente verificar que también está entendiendo. Es como lo que sucede en Facebook, que dicen que no es importante tener muchos likes, sino ver cuántas personas están hablando de tu página. Exacto. Es justamente el tema de redes sociales. Después, aquí una parte que ya habíamos hablado, pero vean cómo incluso una recomendación de esta persona que trabajó en Apple no es tanto la publicidad, son las relaciones públicas. Esta es la abreviatura nada más de relaciones públicas, pero él dice, construyan con base en las relaciones públicas, porque hoy en día a la gente no le interesa lo que la empresa le quiere decir, no lo que la empresa quiere decir de sí misma, sino lo que ellos dicen de la empresa. Entonces, las relaciones públicas es un área del marketing que tampoco está muy bien entendida, porque mucha gente que ve a una chava que es muy buena para la fiesta y dice, no, hombre, ella sería buenísima para relaciones públicas. Pero en realidad las relaciones públicas se tratan de generar conceptos a través de atender a todos los grupos de interés de una empresa. Es decir, ¿cuáles son los grupos de interés? El gobierno, los consumidores, por supuesto, los inversionistas, los socios, construir a partir de ellos. Relaciones públicas, ¿para qué? Para que ellos empiecen a hacer el boca en boca, que finalmente termina siendo, una vez más, es algo que nunca ha cambiado, pero que de repente olvidamos, y que mucha gente dice que es un término muy simplista, pero es cierto, no hay nada mejor que una recomendación de boca en boca, y si ustedes lo ven en el Facebook, eso es absolutamente evidente, por ejemplo, en los restaurantes, ¿no? ¿De quién confiarías más tú? ¿De un espectacular o de un amigo tuyo? Que no solamente conoce el restaurante, conoce a ti. Es decir, te dice, ¿sabes qué? Estoy seguro que te encantaría a ti por X, Y o Z. Es decir, es un mensaje mucho más efectivo, construido a base únicamente de relaciones públicas, no tanto de un efecto publicitario. Por supuesto que cuando ustedes tengan empresas enormes, la publicidad ayuda. Es decir, yo ya cumplí con todos los requisitos de escoger el segmento, comunicarle al segmento, y claro que puedo patrocinar un super evento, ¿no? Que venga a Guadalajara, pues me lleva a otro nivel de imagen. No simplemente me consolida como imagen y consolida la confianza que los usuarios o los consumidores van a tener en mí. Pero no es una herramienta hoy en día esencial la publicidad. Olvídense del término como tal publicidad. Es de difusión y comunicación a través de todos los vehículos nuevos que hoy tenemos, ¿no? Y como siempre, concentración en lo humano. Y él decía, quizá el resultado más importante que tuvimos en Apple, ¿no? En el lanzamiento. Si ustedes ven cómo nació el término de la marca de iMac, que después ya lo adaptaron un poco más, ¿no? Pero originalmente es una abreviatura de I am Mac. O sea, como es toda una generación que yo pertenezco a esa generación. Entonces dice, la gente tiene que decir es mi. No uso yo el Windows, ¿no? Porque es lo mejor, es mi Mac, mi iPad, es el lenguaje totalmente humano, que esté cercano a esto. Es el concepto que manejemos de branding tiene que estar siempre cercano al humano y olvidarnos otra vez de las cuestiones técnicas y privilegiar siempre lo humano. Y la regla es, no importa cuán sofisticados seamos, porque de repente pensamos que como somos muy sofisticados, entonces no importa, podemos estar lejanos. Y eso no es cierto, la regla de la proximidad en las marcas hoy se cumple para todo, ¿no? Tiene que ser cercano a quien debe estar cercano, es decir, si yo vendo una técnica de contraste de color químico, ¿no? Tengo que estar cercano de la gente del laboratorio, obviamente,
no de alguien que no le interesa ni entiende lo más mínimo de este lenguaje, ¿no? Pero no, en pocas palabras, no elevarse a la hora de hacer esto. Y ahora sí, entramos al branding emocional. Y antes de entrar, alguien que pues alguna duda, pregunta, alguien quiera comentar algo de las marcas en general. Stampom inició su venta en éxito precisamente de boca en boca, sin publicidad, sin nada. Decía la marca, ¿cuál? Stampom. Stampom, sí. Que hoy, de hecho, yo no sé hoy si Stampom permanece o no, pero fue de los primeros que se hizo como de redes, ¿no? Un poco de catálogo. Venta de catálogo. Otro de los casos muy emblemáticos parecidos a Stampom, por ejemplo, es Tupperware. ¿Ustedes saben Tupperware? ¿Cuál es el producto origen de Tupperware? Lo que logró adaptar Tupperware como innovación. Lo que Tupperware primero lanzó fueron los botes de los cereales. Es decir, en aquel tiempo los empaques, a lo mejor los cereales se hacían aguados o lo que sea, y los americanos les comen muchos cereales, ¿no? Comen cereales en cualquier momento del día, no solo en el desayuno como aquí. La publicidad misma limitó a los cereales, ¿no? La publicidad misma dijo que el cereal se desayuna, y ellos mismos se hicieron el harakiri con los cereales en México. Pero Tupperware surge utilizando la misma técnica del bote de pintura. Es decir, si ustedes se fijan, es un cierre invertido del bote de pintura. Decían, oye, ¿cómo logra la pintura? Si yo compro un bote y no me acabo el total, ¿cómo se logra mantener fresco? Y es sellado bajo una patente del sello, y eso lo utilizaron en los botes de Tupperware de una manera invertida que mantiene la frescura de los alimentos. Ahora, podemos decir, oye, ¿qué discurso tan obvio? En aquel momento había que explicarlo, ¿eh? Y por eso se hacían las fiestas de las anfitrionas y todo el rollo, que fue la herramienta que Tupperware utilizó para explicar esa tecnología que en ese momento era disruptiva, de los botes. O sea, la gente decía, ¿yo para qué voy a comprar un bote? Y me la hacen así, para eso tiene un empaque. Entonces Tupperware tuvo que explicar eso, simplemente para que veamos cómo no todo es en automático, ¿no? Y hoy podría ser algo tonto. O sea, si lo vemos es un ejemplo tonto. En su momento Tupperware lo tuvo que explicar. E inventaron toda esta interacción de las fiestas, que fue algo que sirvió durante muchos años. O sea, yo me acuerdo que mi mamá compraba lo que necesitaba y lo que no necesitaba, y lo que nunca iba a necesitar y lo que nunca había, ¿no? ¿Quién no tenía cosas nuevas de Tupperware que ya no se acordaba ni para qué era? Pero cómo lograr una técnica, llevarla muy cercana al usuario, ¿no? Bueno, simplemente entrar a su casa, no vayamos muy lejos, ¿no? Esa marca entraba a la casa de alguien que además invitaba a otros. Entonces, ¿qué nos mueve a los humanos en general? No me refiero a comprar. A los humanos, según los mejores psiquiatras, solo nos mueven dos cosas. Solo hay dos motivadores básicos, según Eric Fromm y según la mayoría de los psiquiatras: el amor y el miedo. Y ustedes lo pueden ver muy claramente en lo que pasa hoy en el mundo de los emprendedores. Hay muchos emprendedores que te dicen, a mí me encanta eso, pero yo no me quiero salir de mi trabajo. Es decir, aparentemente lo mueve el amor a lo que le gusta, pero ¿qué no lo deja, qué lo mueve a quedarse en el trabajo? El miedo a no tener el ingreso económico, quizá, ¿no? A perder la seguridad que hoy tiene en un puerto seguro, en un trabajo. Entonces, todo lo que hacemos, absolutamente todo, ustedes veanlo, no hay ninguna otra motivación básica a nivel psiquiátrico. Todo es amor o miedo. Amor traducido en muchas cosas, ¿no? Es decir, pasión por algo, gusto por algo, en fin. Y miedo también traducido en diferentes expresiones. Pero al final de cuentas es un factor positivo y un factor negativo que tiene también un poco que ver con lo que comentabas. Esto es lo primigenio del humano, ¿no? No hay nada más. Véanlo, analicen cualquier cosa que hagamos y vean cómo todo está regido por estas dos cosas. Y eso, traducido al mundo del marketing y del branding emocional, ¿qué nos mueve a los humanos y a consumidores? Es decir, solamente podemos comprar cosas por dos razones también. Y es un poco lo racional, lo que nos sirve, lo que nos funciona, lo que necesitamos para algo porque funciona, y pensemos en, no sé, en esto, por ejemplo, que es un desinfectante, ¿no? Un desinfectante realmente no lo consumimos, ¿por qué? Porque tiene una función clarísima, ¿no? Nos tenemos una preocupación específica y utilizamos un desinfectante. Y lo otro es precisamente una emoción. Y aquí viene perfectamente a término la cuestión de los deseos se crean, no existen, porque es otro de los mitos del marketing, es súper malo porque crea necesidad
Entonces puede ser que el marketing ha estado muy sobreestimado porque el marketing no tiene la posibilidad de crear necesidades. Crea de cero, ¿no? Y aquí si vemos un vehículo, todos tenemos necesidad de transportarse, ¿no? ¿Cumple la misma función un Subaru que un Mercedes-Benz? Quien compra un Subaru, evidentemente puede haber dos tipos de consumidores, ¿no? Es decir, aquel que a lo mejor no le alcanza para otra cosa que desearía, o bien alguien que a lo mejor tiene muchísimo más que para un Mercedes-Benz, pero no le importa tener más que un medio de transporte, no le importa más que un vehículo. Y hay otros acá que a lo mejor no tienen para el Mercedes-Benz, o sea, en general no lo tienen, pero hacen lo que sea con tal de tener un Mercedes-Benz y que entonces va ligado mucho más a la emoción de proyectar algo. Es aspiracional. Es totalmente aspiracional. Pero ¿cuál es el mensaje aquí? Que recordemos que tenemos, para quienes vendemos cosas de este tipo, hay un consumidor auténtico y hay un consumidor falso. Y los dos son mercados, y a los dos los podemos atacar. Y precisamente yo traía, no sé quién ha tenido oportunidad de leer este libro. Es un libro que habla de un concepto que está escrito, este libro está escrito en el 48 y precisamente jugaron con el número, ¿no? Está escrito en 1948. Y es una predicción de Facebook. O sea, el autor se llama 1984, de George Orwell. Este libro habla de un concepto que se llama el pensamiento doble. Y el pensamiento doble lo que dice es que no solamente piensas, sino que te lo crees. Y eso es lo que pasa en Facebook. Es decir, hay mucha gente que en Facebook tiene una segunda vida. Tiene una segunda vida que intenta mantener a cualquier costa. Y por eso publican sus vacaciones y por eso publican absolutamente todo. Porque díganme, ¿en qué momento ponen una experiencia amarga? ¿No? Quizá una queja, pero una experiencia netamente amarga no. Entonces, esto, en términos del marketing, es una representación del mercado, porque a poco a Mercedes-Benz le importa que quien le compre tenga realmente el nivel socioeconómico de un Mercedes-Benz. Es decir, si fuéramos absolutamente estrictos del nivel socioeconómico, del perfil del consumidor, ¿cuánto tendría que ganar alguien que compra un coche de $1 millón? O sea, ¿cuánto tendría que tener, digamos, patrimonialmente hablando, para traer rodando un coche de $1 millón, ¿no? Con todo lo que eso representa? Y créanme que yo estoy seguro que quizá un 30 o 40% no lo tienen para tener un Mercedes-Benz. Y sin embargo, lo compran. Entonces, ¿por qué? Porque nos mueve esto. Y hay gente que está más enfocada en la función. Y yo siempre pongo el ejemplo de el dueño de una bodega en la central de abastos, ¿no? De algo puede ser mucho más rico que alguien que es ejecutivo, pero mucho más rico. Sin embargo, los mueven cosas distintas y esa persona a lo mejor no le interesa gastar esa cantidad de dinero en un auto, en un reloj o en algo así. Y al otro sí, porque precisamente vive en un mundo donde tiene que proyectar una imagen, ¿no? O al menos ahí se refugia. Es decir, todos tenemos racionalizaciones para nuestros gustos, ¿no? Es decir, hoy, ¿a poco realmente todos necesitamos un iPad, más una laptop, más un celular, más un no sé qué, más todo lo que ahora traemos? ¿Cuántos en el fondo lo necesitamos? ¿No? O sea, analizamos los productos a fondo. Yo hace poco le decía a un amigo, ¿a poco Microsoft no podría sacar un Excel con la cuarta parte de las capacidades? O sea, ¿quién sabe hacer macros? Y te vende la fuerza del Excel que sabe que puede hacer una macro, ¿no? Y que puedes hacer unas operaciones complejísimas. ¿Qué porcentaje utilizamos de eso? O sea, en términos de una función específica, ¿cuánto utilizamos de un programa de Microsoft? A excepción de gente evidentemente que está certificada y todo eso. Utilizamos quizá el 20-25% de la capacidad del programa, ¿no? Entonces, ¿cómo hay oportunidades, por ejemplo, para lanzar algo más básico y más barato? Oye, ¿yo para qué quiero que me compres el producto más caro si a lo mejor ni lo necesitas? Entonces, ahí hay oportunidades de negocio. ¿Y de qué depende? De que sepamos descubrir los insights, ¿no? Probablemente un insight del usuario de Microsoft sería, oye, yo no compro el Mac porque tiene una capacidad sobrada y entonces se me hace demasiado caro, ¿no? Y de paso encontramos el pretexto, por eso yo lo tengo pirata, ¿no? O sea, de paso ya encontramos la racionalización, pero por supuesto que eso no es un argumento correcto, pero ahí hay oportunidades. Vean cómo ustedes piensan en cualquier cosa, todo lo consumimos por esto. Claro que hay categorías más emocionales que otras, y hay categorías mucho más funcionales, y todo puede ser comunicado de manera emocional. Es decir, hasta la cuestión más funcional, hasta un instrumental médico, ¿no? Es decir, lo que utiliza un médico en un quirófano es algo estrictamente funcional, ¿no?
Sin embargo, ustedes vean, mucha de la comunicación que tiene Siemens, por decir algo, de equipos médicos, son mensajes que están orientados a lo emocional, ¿no? Porque el médico, otra vez, el médico antes de ser ese médico especialista y no sé qué, pues es humano, ¿no? Y lo mueve lo mismo que a todos que estaban en la gráfica anterior, por más que sea el gurú de su especialidad. Entonces, esto siempre tengámoslo en mente, sabiendo que sí es cierto que lo construimos todo de manera emocional, es la manera más efectiva de construir un mensaje, porque nadie queremos que nos comuniquen las cosas de manera técnica. ¿Y de dónde viene simplemente la palabra emoción? ¿De dónde viene? ¿No? Como raíces viene del latín emotio, que significa movimiento o impulso. Eso es una emoción. Si ustedes se fijan, no tiene nada que ver con el corazón, ¿eh? O sea, es un movimiento o un impulso cuando todos pensamos que la palabra emoción está íntimamente ligada al corazón, pero en realidad es algo que te mueve, la emoción, ¿no? Te mueve, sí, evidentemente basado en muchos otros pensamientos, muchos otros procesos psicológicos, pero es algo que te mueve. Entonces, todo, como dijimos, se puede comunicar a través de una emoción, mucho más que de una función. Cada vez menos, y aquí otra vez tomo el argumento de la Coca-Cola, se puede construir un concepto sobre una emoción solamente. Siempre tiene que haber un porqué, ¿no? Que este es un elemento de marketing importantísimo. Detrás de ese argumento que tú me dices, que eres la aerolínea que más ayuda, que te hace eficiente en tus negocios, dime por qué. Y aquí abajo pongo exactamente el ejemplo contrario. Nadie puede amar una aerolínea, que está incompleto, no sé por qué, pero bueno, nadie puede amar una aerolínea que debe una excelente comida, pero que siempre llegue impuntual. Es decir, si yo tuviera una aerolínea, por más que yo hiciera los mejores comerciales, que también me hicieran llorar, y que diera la mejor comida, ¿qué compramos cuando nos queremos transportar en una aerolínea, ¿no? Compramos un servicio básico, que nos lleve seguros, ¿no? Y que nos lleve puntuales, sobre todo para la gente que viaja por motivos de negocios. Entonces, una aerolínea, por más emocional que fuera, si no tiene esa propuesta de valor bien clara, ¿no? Si ustedes recuerdan, Aeroméxico, después de haber sido muchos años una aerolínea muy quemada, que la buena era mexicana hace muchos años, decían la aerolínea más puntual del mundo, ¿no? Y incluso compraban una base de estadística que se genera en todos los aeropuertos, donde está la estadística vía GPS de cuál era la aerolínea que tenía menos minutos de retraso, y efectivamente en aquel tiempo Aeroméxico lo logró, y después lo abandonó porque el aeropuerto de la Ciudad de México no permite poder tener estadística, porque es un aeropuerto tan ineficiente que por más que la aerolínea llegue a tiempo, pues a veces está esperando media hora para que le asignen una puerta de desembarque, y entonces pues ya vale gorro, ¿no? Porque el usuario sale igual de enojado. No me importa a qué hora aterrizo, me importa a qué hora me puedo bajar del avión, ¿no? El beneficio para el usuario así es. Entonces, ojo, las emociones no se construyen de emociones, tiene que haber algo mucho más importante, que son los propios atributos, y lo veremos un poquito más adelante ya en la técnica. ¿Cuáles son los mandamientos que hay en el branding emocional? Y este es precisamente de Mark Owen, de quien ha escrito quizá el libro más importante de branding emocional. Que nos tenemos que olvidar de los consumidores y tenemos que hablar de las personas. Es decir, porque los consumidores únicamente compran y las personas sienten, actúan, hablan, nos hacen mala fama, evidentemente. Es decir, la regla siempre se sigue cumpliendo, ¿no? Por más que seamos evolucionados, tú ve a un lugar que te gusta, se lo recomiendas a 2 personas. Ve a un lugar donde te hacen algo malo y se lo dices a 5, 6 o 7, te quejas con 5, 6 o 7. Entonces, recordemos que antes que cualquier cosa, no solamente consumidores, antes que médicos, ingenieros, arquitectos, diseñadores, somos personas que nos mueven exactamente lo mismo. Del producto que antes era a la experiencia. Y aquí quizá el concepto más interesante que haya, bien desarrollado, y ya después podemos entrar en dilemas éticos o no, pero es un Starbucks, ¿no? ¿Cuál fue la generalidad de Starbucks? El café de Starbucks será mejor que el de los bares, que de las barras italianas que existen. El barista de Starbucks realmente es un experto de café y todo lo que dice, es un concepto de marketing. Sin embargo, ¿qué es lo que vende Starbucks? Vende la experiencia, ¿no? De estar en un lugar que sí es mucho más cómodo, que tiene aire acondicionado, que tiene internet, que nadie te está cuestionando el tiempo en que estás ahí, aunque, ojo, está a punto de cambiar el modelo de Starbucks. Starbucks ya se dio cuenta que en los mercados latinos la gente se queda 18 horas con un café, platicando. Entonces,
Eso en los mercados anglosajones no importa tanto porque los anglosajones tienen una disciplina de trabajo súper estricta, ¿no? Y ellos saben que si te dicen de un café de 9 a 9:45, se cumple de 9 a 9:45. Llegues o no llegues, se hayan atropellado a tu perro, no, porque aquí basta con inventar un buen pretexto para que el otro te diga, no te preocupes, ¿no? Y entonces ya te quitó toda la carga y todo fluye perfectamente bien. Pero entonces, ¿qué están a punto de lanzar? En Estados Unidos ya probaron, tanto en su mercado de origen, que es Seattle, como en las dos costas, digamos, de Estados Unidos, ¿no? La costa este, que es Seattle, su mercado donde nació Starbucks, y en la costa este de Nueva York, probaron bebidas cordiales. Entonces, si ustedes observan, Starbucks eliminó la palabra café de su logo desde hace un tiempo. Ya no es Starbucks Coffee, es solamente Starbucks en los vasos. Y es más, es solamente la sirena. Ya ni siquiera tiene la palabra. ¿Por qué? Porque están a punto de introducir cervezas y vinos de mesa en todos los Starbucks. En este año en Estados Unidos, y al parecer el siguiente año, en todo el mundo. Y ustedes vean que es muy inteligente el raciocinio. Primero, no se meten con bebidas duras, es decir, no se van a meter a los destilados porque se va a volver un bar. Pero sí se meten con que, oye, yo a lo mejor no me tomo 3 cafés para platicar algo con alguien, pero sí me tomo 2 o 3 cervezas, o sí me tomo 2 o 3 copas de vino. ¿Y a qué nos incita el vino y la cerveza? A comer algo, ¿no? De lo que además venden ahí. Entonces, ese modelo, véanlo como contextualmente ya está cambiando, ¿no? Ya se dieron cuenta que sí fue muy bueno al principio, hoy está a punto de cambiar, y es por eso que incluso la palabra café ya salió de ahí. No fue su argumento de entrada, ya salió de ahí. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que a lo mejor cualquier empresario aquí en Latinoamérica hubiera dicho, es que ellos están mucho tiempo en Starbucks sin consumir, entonces si no van a consumir, que se vayan. Y aquí es al revés, el tiempo no lo van a limitar por lo que tiempo, ¿Sí? te van a meter mientras estás ahí, para seguirte vendiendo. Y van a aprovechar para seguirte vendiendo y que ahora sea todavía más agradable. Porque a nivel emocional, ¿qué te genera el alcohol, no? O sea, velo conceptualmente detrás de eso. O sea, te genera bienestar en un momento. O sea, en un momento de estrés, tomando en cuenta que tiene una gran parte de ellos de un mercado que está con ciertos trabajos de estrés y todo, absolutamente hace afinidad con el concepto de ellos, nada más que lo están evolucionando y lo están volviendo más rentable como ellos. Entonces, esa es la virtud de ellos, ¿no? De convertir todo en un aprendizaje. Las cafeterías existían, el café existía, todo lo que tiene Starbucks existía. Díganme, ¿qué hay nuevo? ¿Qué innovó? ¿Qué inventó Starbucks? Absolutamente nada, ¿no? Todos los elementos que tienen que son factores de éxito del Internet, todo existía. ¿Qué sí tiene? Una estandarización en el concepto, gente bien capacitada. Alguna vez les tocó que los invitaran a las catas. Que para los que somos bastante neófitos está bien, a lo mejor si la toma un italiano dice, no, qué ridículo y dijo tantas mentiras, ¿no? Pero para todos los que, para un mercado tan inmaduro como el mexicano, ¿sabes cuánto ha logrado mover Starbucks el consumo de café en México en los años que lleva? 200% el consumo de café ha aumentado per cápita en café. No solamente aprovechado por ellos, también por todos los demás que venden más café, incluyendo a Oxxo, ¿no? O sea, vean a dónde llegó la influencia. Hoy el SKU número 1 de Oxxo es el café. Oxxo tiene 10.500 tiendas en el país. Venden 800 vasos de café al día cada tienda. Más o menos 8 millones de vasos al día venden. Entonces, vean lo que logró influir, ¿no? Un concepto bien desarrollado. Nos podremos quejar que es caro, que no sé qué, pero es un concepto bien desarrollado que tiene mucha investigación detrás, ¿no? Tiene ciencia, digamos, de mercadotecnia. ¿Y esto a qué nos lleva? De la honestidad a la confianza. Es decir, la honestidad se asume, y es lo que yo les decía hace rato, con un poco el ejemplo del branding personal. Imagínense que digan, soy honesto con el branding personal. O sea, ¿quién va a decir lo contrario? Nadie lo puede decir. Pero una cosa muy diferente es la confianza, que sí genera lealtad. Entonces, tenemos que entender que hoy no podemos utilizar la honestidad y estos elementos básicos, tenemos que ir un poquito más allá. Y es lo mismo que la calidad. O sea, estos dos puntos están ligados hablando de diferentes mercados. Porque ese también es un elemento muy solicitado en los planes de negocio mexicanos, es producir las mejores cosas con calidad. Sí, pero eso es a fuerza, no es que lo pongan, no es un diferenciador la calidad. O sea, la calidad es un diferenciador
hace como 30 años cuando los japoneses hicieron el sistema de calidad total, ¿no? Ahí era un diferenciador porque los procesos industriales eran difíciles de controlar, ¿no? Entonces había mucha variabilidad. Eso ya no es más un diferenciador. Después de la notoriedad, la aspiración. ¿Y qué tiene que ver esto? Que el ser conocido no quiere ser querido. Es decir, podemos tener mucha notoriedad, pero no podemos ser muy aspiracionales. Entonces, nosotros queremos ser aspiracionales, queremos ser deseados, ¿no? Como tal, queridos, que la gente que conozca la marca y los atributos no solamente hable bien de ella, sino que desee estar cerca en alguna forma de consumo. Identidad, la personalidad. La identidad únicamente nos diferencia de los demás, ¿no? Pero la personalidad ya tiene que ver con el carisma. Es decir, la marca tiene que tener un carisma, tiene que tener un tono. Dependiendo de lo que vendamos, hay marcas que son simpáticas, hay marcas que son modernas, hay marcas que son súper serias. Las marcas que yo les enseñé hace rato de cuadernos, ¿no? Moleskine y la otra marca, ¿qué personalidad tienen? Serias, muy profesionales. Probablemente para un chavito hoy de 20 años, ¿no? No le hable en lo absoluto de esa marca, no le comunique nada. Pero ¿qué va a pasar? Quizás sí cuando crezca, probablemente le empiece a hablar, ¿no? Es decir, cuando cambien sus intereses. Entonces, sí es importante que nuestra marca tenga una personalidad de un cierto carisma, de cierta forma. Ojo, nunca pasarse del carisma. ¿Qué ha pasado con Apple? Cuando se murió Steve Jobs. Ojo, carisma no quiere nada más decir caer bien, ¿eh? O sea, por ejemplo, Apple dependía de un líder carismático, ¿no? Un líder carismático, no que cayera bien, a mucha gente le caía mal, pero era un líder súper fuerte, ¿no? Un líder que imponía una personalidad de innovación, de obsesión, de perfección, de todo, esas eran sus características. ¿Qué ha pasado hoy con Apple? Nada realmente diferente. De hecho, aquí miren, en este número de la revista del MIT, dicen las compañías más famosas, más inteligentes del mundo. En este número que tiene unos 2 meses, no está Apple, no está Microsoft y no está Facebook. Para el MIT de Boston, las empresas no están haciendo innovación, ¿no? Sin embargo, Google sí está, y es la número 3 más innovadora. ¿Por qué? Porque Apple nunca estableció un sistema, dependía de un líder carismático. De un líder totalmente carismático, las acciones valen aproximadamente. Ajá. Valen hoy en día más o menos un 30 o 40% menos de lo que valían antes de la muerte de Steve Jobs las acciones. Y Google llegó a valer $250,000 millones, que para ponerlo en contexto es la 4ª parte del Producto Interno Bruto de México. Es decir, es la 4ª parte de todo lo que vende México en un año, eso valía Apple como empresa. Hoy en día vale como un 30% menos. ¿Por qué? Porque tampoco puedes depender del carisma de alguien. O sea, la empresa tiene que tener un fondo, ¿no? Un fondo, una esencia que esté quien esté, se mantenga con una personalidad. Y véanlo en muchos otros ejemplos, ¿no? Los dueños de los vehículos Ferrari, la Porsche y todo ya no existen. Y las marcas ahí siguen, porque ¿en qué están basados cada uno? Por ejemplo, ¿qué vende BMW? Vende la tecnología en el manejo. Ni siquiera es el lujo ni la comodidad. Vende, ellos dicen, la máquina, dicen, la máquina de Ultimate Driving Machine, o la máquina de manejo para quien le gusta manejar, no que vende Mercedes-Benz, vende el lujo, siempre lo ha tenido bien claro. Entonces, no depende de que lo inventó alguien o lo inventó otra persona. Entonces, sepan que sí tiene que tener una personalidad, pero nunca le puede ganar la del dueño a la de la empresa. Por más inteligentes, por más genios que sean, ¿no? De la función a la sensación, y aquí justamente reforzamos el punto de que si bien es cierto que hay categorías muy funcionales, todo esto puede tener una sensación. El diseño sensorial es la parte más importante hasta en las categorías de confitería. Es decir, lo que hoy más vende en la confitería es que las experiencias sean multisensoriales, que tengas una experiencia crujiente, con suave, con cremoso, con no sé qué, en el mismo producto. Cuando en realidad la función es la misma, ¿no? La función es la misma de un chocolate macizo. Si tú lo ves, la emoción y todo, pero te lleva a una experiencia totalmente distinta, ¿no? El hecho de tener una sensación diferente. Y en ese mundo nos movemos. De la ubicuidad a la presencia, no es nada más estar en todos lados. Es que estemos de manera presencial, aunque no estemos físicamente. ¿No? Es decir, que el consumidor tenga la marca todo el tiempo, aunque no esté físicamente en contacto con ella. Y hoy, la verdad es que es muy fácil de lograr precisamente por todo lo que existe de tecnología, ¿no?
y que son tecnologías además, ojo, lo importante de las tecnologías nuevas es que hace unos años yo quería hacer un comercial como los que decimos de Coca-Cola. ¿Cuántas empresas en el mundo podían producir ese nivel de costos? ¿No? Muy poquitas. Hoy mi página de Facebook puede ser tan buena como la de Coca-Cola. Puede ser tan bien hecha, tan bien diseñada, tan bien estudiada como la de Coca-Cola. Entonces es muy democratizador el tema de los medios del marketing digital. De la comunicación al diálogo, lo que decíamos, de que las marcas dictaban antes lo que tú tenías que poner, a que hoy el diálogo tiene que ser ¿qué quieres? O sea, yo como marca lo que más tengo que hacer es estarte oyendo, y aunque te quejes, o sea, por ejemplo, en las redes sociales, aunque me pongas algo negativo, yo no lo puedo borrar, ¿no? Yo te tengo que intentar explicar para que todos los demás que lo vean digan, se responsabiliza de lo que dice, porque obviamente va a haber quejas, ¿no? Todo lo que vendamos, como decíamos, no hay ningún producto perfecto y en algún momento podemos fallar. Eso hay que utilizarlo para ganar más autoridad moral, ¿no? Reconocer un error, alguien que se equivoca, cuando lo reconoce ya ganó algo. Y yo aquí pongo siempre el ejemplo de ¿por qué perdió López Obrador la segunda vez? López Obrador ganó más que nadie, de hecho. O sea, si ustedes ven las gráficas políticas de marketing político, ganó más puntos que nadie. Empezó bajísimo y ganó cerca, y quedó cerca, ¿no? Quedó cerca de por qué no ganó desde mi punto de vista. Si López Obrador, en lugar de que quien lo asesoró en el marketing desde mi punto de vista muy mal, de haberlo tratado de convertir de alguien que lo veía como un villano, ¿no? Por haber hecho lo que hizo de bloquear la calle, lo tratan de convertir en Gandhi, ¿no? En un solo paso. Del bloqueo de reforma a la República del Amor, ¿no? Por un ataque. Si él hubiera salido a reconocer que me equivoqué cuando hice esto y que yo todo lo hago por México y no sé qué, bla, bla, ¿ustedes creen que no? Yo pienso que esos 5 puntos que le faltaron los hubiera obtenido, porque gana más autoridad moral el que lo reconoce. Sin embargo, sonó un engaño, ¿no? O sea, ¿cómo creen que yo le voy a creer a él, que yo sé que es súper autocrático y yo sé que bloqueo reforma, yo sé no sé qué y no sé qué? No le creo. Entonces, nuestras marcas ya tienen una imagen y si nos equivocamos, no se trata de, a través del marketing, inventar algo distinto, no.